Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos. Qué bueno verlos nuevamente por aquí. Y un gusto, una alegría de ver a la familia de Dios reunida nuevamente para escuchar su palabra. Y pues por la gracia de Dios hoy fui invitado por parte del pastor y me decía pues comparte el día de hoy y me dice ¿tienes algún tema? Y yo dije, sí, yo tengo un tema ahí que ya tengo preparado desde hace tiempo. Dice, pues óralo. Y pues en oración el Señor me dijo, no. Entonces, pues, ¿qué quiere, Señor, que yo te presente? Pues quiero que presentes la santidad de Dios. Digo, Señor, pues no tengo mucho preparado de eso, es que pues con la ayuda de su Espíritu Santo y a través de la palabra, pues preparamos esto, esperando que sea de edificación, que el Espíritu Santo respalde esta palabra que hemos de escuchar el día de hoy, ¿sí? Y fíjense que estaba revisando qué es para el mundo la santidad. No estoy hablando de la iglesia, ¿no? No estoy hablando en general qué es la santidad para el mundo, ¿no? El ser un ser santo para la mayoría de las personas es una persona libre de culpa, bueno, justo, puro, inocente, virtuoso, inmaculado, o sea, sin mancha, ¿no? Y esas son de las cosas que luego escuchamos, ¿no? En el mundo, como cuando dice, pues ni que fuera yo santo, ¿no? Escuchamos eso del mundo, ¿no? Que o sea, sabe exactamente que es ser santo, ¿no? Pero como nosotros venimos de una historia en el que México fue conquistado por el catolicismo, pues también tenemos nuestra propia idea de que es un santo, ¿no? Y lo vemos en nuestro calendario, ¿no? El santoral. A veces muchos de nosotros, o algunas personas, tienen el nombre de ese santo que le tocó en ese día, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica ha puesto todos esos santos, pero ¿quiénes son esos santos, no? O sea, ¿cómo es que llegaron ahí? Entonces estuve revisando así mi vieja historia en el catolicismo y dice que una persona santa, desde el punto de la Iglesia Católica, es alguien que se le atribuye una vida heroica, un servir a Dios y a las personas. Es un ser digno de imitación. Se da la enseñanza que un santo es una persona que ha sido glorificada, ¿no? Que ha sido perfeccionada en el amor y tiene mejor acceso a Dios que los pecadores terrenales. En la estudio que se da a entender que las oraciones de un santo son más efectivas que las oraciones directas a Dios, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que es un santo, ¿no? En la Iglesia Católica. Entonces, digamos que un santo no es alguien que se congrega desde el punto de la Iglesia Católica, ¿no? Es un santo, un creyente no es un santo, es solamente un creyente. Solamente un santo es alguien que ha sido transformado por esas virtudes. Y para ser santo, o sea, él tiene unos procesos, ¿no? Unos procesos. Tal vez ustedes han escuchado las noticias, ¿no? Que hay uno que se llama Carlos Acutis, un joven que murió muy joven, ¿no? Ahí, para que esta persona fuera, para el próximo año va a ser puesto como un santo dentro de la Iglesia Católica, primero tuvo que pasar por 3 procesos. Uno es que fuera venerable, ¿no? El Papa reconoce
que esa persona fallecida vivió una vida virtuosa. Después de eso, tiene que ser beato. Beato significa feliz y dichoso, ¿no? Se requiere, ahí se requiere que se le compruebe un milagro, que a través de la intercesión de ese santo, como le decía, la idea católica es que un santo está mucho más cerca de Dios e intercede, ¿sí? Entonces, el beato se le atribuye un milagro por su intercesión y les permite la Iglesia una cierta veneración. Y finalmente, para que se convierta en santo, se requiere un segundo milagro comprobado, ¿sí? Y para esto, después de la beatificación, viene una canonización, que es un documento que la Iglesia Católica, por parte del Papa, que indica que esa persona es santa y que está en el cielo, ¿sí? Claro, debe estar en el cielo, si no, ¿cómo va a poder pedir por la persona, ¿no? Entonces, este documento se basa en la infalibilidad del Papa y les permite a toda la Iglesia Católica que lo puedan no adorar, porque dicen ellos que no adoran, sino lo puedan venerar y se le considere un santo, tenga un templo y que no tenga un permiso especial del Vaticano para esta situación, ¿no? Entonces, como decía, este joven que se llama Carlos Acutis, pues digamos que en el 2018 el Papa lo declaró venerable. Después, en el 2020, fue beatificado, el segundo proceso. Y en ese mismo año, ya se supo que se firmó una canonización para abril del próximo año. Entonces, así es que, pues, ya va a ser un santo más que va a poder interceder entre Dios y el hombre. Así es que eso es un santo desde la mayoría de la Iglesia Católica. Y esto lo digo porque la mayoría de gente en México es católica. Y a veces uno es un poquito ajeno a que diga, ¿y por qué le dicen santo? ¿Por qué? Pero veamos qué dice la Biblia acerca de la santidad, ¿sí? Vamos a ver a Primera de Pedro, del 1, Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que han recibido cuando Jesucristo fue revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Si se da cuenta, dice que todas estas cosas antes nosotros lo hacíamos por ignorancia, pero ahora nuestros ojos en algún momento han sido abiertos, en algún momento Dios nos ha llamado. Y entonces, ahora que ya no lo hacemos por ignorancia, dice que nuestros actos deben ser santos en todo lo que hagan. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esta santidad. Digo, no necesitamos pasar por una canonización. Tal como Dios, dice, bueno, el versículo, tal como Dios, quien los eligió, es santo. ¿Quién es santo? Dios. Entonces, pues, las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo, ¿sí? Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Lo dice en Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor,
no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni a sus caminos. ¿Sí? Se dan cuenta, en Primera Tesalonicenses nos está diciendo que una persona apartada de Dios, apartada por Dios, debe ser distinto a un pagano. Dice, ¿cómo viven los paganos? Dice que en pasiones sensuales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no debe de vivir un cristiano? Pues en esas pasiones. Bueno, así como dije, ¿a qué se referirá con eso de pasiones sensuales, ¿no? O digamos que una pasión, aquello que me motiva, generalmente son motivos que llevan al mal, ¿no? O sea, malos deseos. Por eso dice aquí en Tesalonicenses que nos alejemos del pecado sexual. Pero bueno, ¿y si Dios nos hizo libre? Y entonces, ¿por qué debo de tener cuidado del pecado sexual? ¿Acaso Dios nos hizo libres para seguir pecando? Miren, fíjense lo que dice Romanos 6, del 1 al 2. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? O sea, si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo es posible que un muerto al pecado sigue pecando, ¿no? Entonces, el que no ha muerto al pecado sigue pecando. Entonces, la misma palabra de Dios nos dice en Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. ¿Creen esta palabra? ¿Son verdaderamente libres? Entonces, ¿qué haremos? ¿Vamos a predicar y luego vamos a pecar? O, pues pregunta, ¿Dios puede liberar a alguien de las drogas? ¿Dios puede liberar a alguien del alcoholismo? ¿Dios puede liberar a alguien de su mal carácter? Sí, sí. Entonces, lo mismo, esto nos dice en Romanos 6:20 al 23. Y digamos, vamos a la Escritura, la propia Escritura es la que nos dice, ¿no? Dice que cuando éramos esclavos del pecado, estábamos libres de la obligación de hacer lo correcto. O sea, ¿por qué voy a hacer lo correcto? ¿No? ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminaban en condenación eterna. Pero, ahí hay un pero ahora quedaron libres del poder del pecado. ¿Qué hacía el pecado en nosotros? Nos llevaba por donde quisiera. O sea, decía, voy a dejar de tomar, y seguía tomando. Y ahora el que toma tal vez aún tiene esa necesidad, pero Dios le da ese poder para poder alejarse de ese pecado, ¿no? Por eso dice que ya no somos esclavos, somos libres. Dice, pero ahora, dice, libres del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado vida eterna. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, antes no éramos libres de decidir qué hacer. Ahora Dios nos da ese poder. ¿Sí? Digamos que cuando nosotros creemos el Evangelio, fuimos justificados, ¿no? Fuimos declarados justos ante Dios. Esta justicia que Cristo hizo en la cruz es otorgada a nosotros a través de la fe, a través de lo que nosotros creímos, y entonces fuimos declarados justos delante de Dios. Es decir,
que la justificación proviene de la salvación e inmediatamente viene la santificación, ¿sí? O sea, aún nosotros no nos apartamos del mal, pero nosotros al arrepentirnos, Dios inmediatamente nos separa del mundo, ¿no? Nos separa de lo que antes éramos. Y entonces el pecado empieza a morir en nosotros, poco a poco. O sea, ahorita vamos a ver este proceso. La vieja naturaleza, nuestra vieja naturaleza que pecaba, empieza a morir día a día y la nueva naturaleza en Cristo Jesús empieza a vivir. El Espíritu de Dios obra en este proceso, porque si no lo hiciera, vanos serían nuestros esfuerzos, porque Él es el único que es puesto para santificarnos. Y es por eso decía que la santidad es ser apartado, es decir, es ser consagrado. Había cosas en el Antiguo Testamento que eran santas, o sea, que eran apartadas para Dios. La santificación es un proceso en el que el Señor nos separa del pecado y va cambiando nuestra manera de pensar. Por ejemplo, así muy rápido, hay 3 tipos de santificación, o más bien diría, el proceso de la santidad, ¿sí? La santificación en nuestro momento de salvación en el que tú y yo creímos, Dios nos separa. Y entonces en ese momento somos santificados posicionalmente. Nosotros ya nos separó de las tinieblas, nos hizo libres del pecado en Cristo Jesús y de hijos de la ira, o sea, hijos del demonio, nos hizo hijos de Dios. Nos mueve de una posición a otra y somos separados. Esa es una santificación posicional. Todavía nosotros no hacemos nada. Así lo dice en 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así, pues ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Esto lo habla unos versículos después de que hay de los incrédulos que les es estropiezo la piedra que es Cristo Jesús. Entonces dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa, ¿sí? Luego, en nosotros viene la santificación, que muchos teólogos le dicen la santificación progresiva. Y uno puede decir, ¿y esto para qué será, no? Bueno, para darles a entender, es una santificación que nos salva del pecado mientras estamos en esta vida terrenal. Mientras estamos en esta vida terrenal, Dios nos santifica poco a poco en su palabra. Vamos evolucionando poco a poco. Se restituye la imagen de Dios en nosotros, ¿sí? Cosa que alguna vez se rompió en la creación, ¿sí? Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados a la imagen de Dios, pero cuando pecaron, esta imagen perfecta de la creación se rompió. Entonces, como le decía, sin la obra del Espíritu Santo, o sea, sin la obra del Espíritu Santo, esa imagen es imposible de ser restituida. Sin la gracia de Dios en nuestras vidas, es imposible que esta santificación suceda, ya que Él es el que nos capacita día a día a morir a nosotros mismos. Eso lo dice en Gálatas 5, 22 al 23. Pero la clase del fruto que el Espíritu Santo produce, estamos hablando de fruto, en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen
leyes contra esas cosas, porque estas cosas son las que cumplen la ley de Dios, ¿sí? Entonces, muchos de los hermanos cristianos probablemente ya no han experimentado este fruto del Espíritu Santo, ¿no? Que produce en nosotros. Y finalmente, lo que siempre se ha escuchado es la santificación final, que es la glorificación de nuestros cuerpos. O sea, ese proceso es en la que veremos en gloria y sin pecado a nuestro Señor, ¿sí? Lo veremos tal y como es Él, ¿sí? Pero lo que aquí voy a traer es acerca de esta santificación progresiva o el poder de librarnos del pecado. Esa es la que nos toca vivir mientras esperamos la santificación final. Así es que el ser santos para el cristiano es un estilo de vida. O sea, no es algo que es una moda, entonces lo hago en cierta temporada o ciertos días, los domingos, por ejemplo, hoy que vengo a la iglesia, o los miércoles que también me reúno al estudio, ¿no? No, el cristiano tiene este de estilo de vida apartado del mal diario, 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 diario. Hermanos, aquí va una auditoría. Por ejemplo, desde que naciste de nuevo o desde que aceptaste a Cristo o desde que sabes que eres salvo, ¿cuánto has crecido en Cristo Jesús? Uy. Ya me contestaron, ¿eh? Hay que pensarlo, ¿no? Una auditoría. Esto dice, ¿cuánto hemos crecido en Cristo Jesús? ¿Cuánto nos hemos santificado? Contestémoslo para nosotros mismos. ¿Cuánto orgullo ha muerto? ¿Cuánto egocentrismo ha muerto? ¿Cuánta impaciencia ha muerto? ¿Cuánta mansedumbre mostramos? Yo en sus tiempos, ¿qué será eso de mansedumbre? Yo por eso aquí lo anoté. Dice que significa ser manso, dócil. La mansedumbre dice que es una virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo el movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otra persona, ¿sí? O sea que cuánto hemos mantenido esa ira. ¿Qué dice Mateo 11, del 28 al 30? Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, ese es manso, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Ha de pensar uno, bueno, ¿cuál es? Si se dan cuenta, nuestro propio Señor Jesús dice que nos dejemos enseñando por Él, que era manso y humilde. ¿Cuánta de esa mansedumbre de estos años de cristianos tenemos de nuestro Señor Jesucristo? A lo mejor llevas un año, pero ya tal vez tú ya eres de 20 años. Entonces, ¿cuánta santificación o cuánto de esto hemos apartado para Dios? Es que, hermanos, ya se vienen los propósitos de año nuevo.
Entonces, ¿no sería algo bueno dentro de la iglesia que tu propósito de año nuevo sea parecerte día a día más a la imagen de Cristo? ¿No sería algo digno de seguir? Yo sé que los propósitos de año nuevo son bajar de peso, ya no comer tanto, gastar menos, pagar, ¿sí? Pero algo digno de nuestra alma sería que nos parezcamos más y cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en Tito 2, del 11 al 12. Pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye que participemos, que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios mismo nos nos muestra en su palabra. Miren, yo me acuerdo cuando algunos de nuestros hermanos, muchos iniciamos en iglesias pentecostales, ¿no? Y nos hicieron creer, nos enseñaron mucho sensacionalismo. O sea que si esta prédica no me hizo sentir nada, Dios no estuvo ahí, ¿no? Que si no sentí que me caía o que temblaba, pues en esa prédica no estuvo Dios, ¿no? Y también nos hicieron creer mucho que había una persona especial llamado profeta que nos decía cuál era la voluntad de Dios para nuestra vida. Y año con año, pues ya estaba el profeta profetizando qué venía en ese año, ¿no? O sea, de hecho, muchos nos acercamos pues para saber qué es qué negocios teníamos que hacer, con quién se deberían casar, qué auto tenían que comprar, todo lo que hacíamos con el profeta, ¿no? Pues ahora sí que un poquito no revelados nuestros ojos, éramos igual que los que van a las cartas a que le den su adivinanza, ¿no? Entonces, bueno, de hecho me acuerdo de mucho de una joven de alabanza que nos dice que una vez se acercó un joven congregante también y le dijo, tú te vas a casar conmigo. Y le dijo, ¿y eso por qué? Y dice, es que Dios me lo reveló en un sueño. Y dice la joven, pues qué extraño, a mí no me dijo nada, ¿sí? Entonces, pero, o sea, ¿a qué traigo esta colación, no? O sea, la Biblia no está una lista personalizada de que digo, quiero ser santo y quiero ver, a ver, para mí, ¿qué hay en la Biblia? Hay una lista que diga, a ver, paso 1, no hagas esto, paso 2, haz esto otro, paso 3, no lo hay, ¿sí? Pero Dios sí pone cosas que nosotros hagamos, instrucciones de su voluntad en su palabra. Y en su palabra nos dice que seamos consagrados, que seamos santos, que seamos separados del mundo, ¿sí? O sea, que no seamos iguales. O sea, ¿cuál sería la diferencia? Porque hay veces que yo me encuentro hermanos igual que en el mundo, o sea, platicamos de las mismas cosas que yo platicaría con alguien del mundo, ¿no? A lo mejor platicamos, yo no soy de fútbol, pero los escucho, o cosas, ¿no? Sí, de la América luego platican, ¿verdad? Pero, o sea, aquí la palabra de Dios no se trata mucho, pues le decía, ¿a qué traigo a colación esto? De que la palabra de Dios no solamente se trata de sentir, como a lo mejor algunos hermanos que venimos de la línea pentecostal, sino que se trata que todo lo que está escrito ahí en esa palabra es verdad. Y es verdad porque Dios la dice. Porque, pues le podría decir que luego como cristianos tenemos luchas con muchos sentimientos, muchas ideas en nuestra mente. Y luego hasta, pues luego me han platicado los hermanos,
pues yo creo que Dios no me escucha, que Dios no oye mis peticiones, ¿no? Pero vean, por ejemplo, lo que dice Mateo 28, 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. O sea, no solamente los domingos que venimos aquí, también mañana y al rato, a las 10 de la noche cuando estás en tu cama, el lunes que vas a la carrera al trabajo. ¿Hasta cuándo está con nosotros nuestro Señor? Hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Digo, y esto a veces también lo digo porque luego me acuerdo muchas de las canciones donde decía, ven Espíritu Santo, ven Señor, acompáñanos, llena este lugar, llena esto, ¿sí? Pero en su palabra dice que siempre estará con nosotros. ¿Estará también con nosotros cuando hacemos cosas malas? Está aún con nosotros, con el cristiano, aún está ahí, ¿sí? Y lo entristecemos al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, la vida de la fe realmente, hermanos, no es una vida de sentimientos, sino de convicciones. O sea, que la palabra que está escrita ahí me convenzca. ¿Me convenzca para qué? Para seguir caminando en santidad, ¿sí? Para que actúe sobre esa verdad. Si Dios está siempre conmigo, entonces debería actuar de una manera muy distinta. O sea, por ejemplo, les podré decir, hay hermanos que no reciben realmente grandes cantidades de palabra o doctrina o enseñanza. Es más, no tienen ni estudios entre semana, ¿sí? Pero esas personas las he visto con unas grandes convicciones, con una gran enseñanza que a veces a mí hasta me avergüenzan de no ser santo como ellos, ¿sí? Obedecen a la verdad que está ahí escrita. O sea, no necesitan que alguien los esté viendo. Ellos los ve uno y dándose, recibiendo insultos, llevando las cosas que realmente yo le digo, wow. O sea, y eso que, digamos, no tienen una sana doctrina, ¿sí? Pero son personas que le han creído a Dios y que tienen esto por verdad, ¿sí? Que obedecen, que saben que esa verdad, la palabra dice lo mismo en Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes qué, hermano? Si de pronto dentro de tu santidad dices, es que esto que hice Dios no me lo va a perdonar, la palabra dice que sí. Siempre va a decir que sí, porque Él es fiel y justo. Y esa es una verdad, ¿sí? Es una verdad que le puedes decir a tus pensamientos y a tus sentimientos que la palabra de Dios es verdad. Por ejemplo, me han tocado hermanos que luego, pues, están en depresión y todos también nos hemos entrado en depresión. Digo, yo no digo que también no me deprimo, ¿no? O sea, somos gente que venimos del pecado, somos gente que nos lastimamos, que pensamos incluso mal de nosotros mismos. Pero, ¿qué necesitamos para esa depresión? No necesitamos estar más tiempo con nosotros mismos, necesitamos tiempo con Dios, necesitamos estar mucho tiempo con Dios. ¿Para qué? Para que cambie esos pensamientos, para que cambie esos sentimientos, porque pues muchos nos vamos a ver a lo mejor alguna serie
o nos vamos al fútbol, o nos vamos a alguna cosa que me puedan distraer. Pero al rato vuelven esos pensamientos y esos sentimientos de culpabilidad, ¿sí? Entonces, cuando realmente a veces muchos hermanos dice, es que realmente creo que Dios no me ama, ¿no? Y eso es a veces una carga para que el que quiere vivir en santidad. Dice en Jeremías 31:3, pero Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ¿sí? Entonces, no crean que Dios no los ama, y por eso es que debemos estar lejos de Él. Cuando tengas esos problemas, recuerda lo que hizo el Señor por ti. Vea su palabra, ¿sí? ¿Qué dice en Primera de Corintios 15, del 55 al 57? Oh muerte, ¿a dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que eres una persona que ha sido justificada, que ha sido santificada, ¿sí? Quiere decir, bueno, y pues ¿para qué me serviría la santificación, hermanos? Realmente la santificación no te va a salvar. Igual que cuando hacemos las obras no te salvan. Pero la santificación, así como las buenas obras, son el resultado de lo que hemos creído, de la gracia derramada sobre nosotros. Y te preparan para el tiempo final, para la glorificación, para cuando estés un día con tu Señor, ¿sí? Para eso nos sirve la santificación. Por eso dice en Hebreos 12:14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Sí? Entonces, como decía, la santificación es una batalla interna en nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra manera de pensar. En el mundo o venimos de la enseñanza, se nos enseñó a huir de los problemas, se nos enseñó a huir de la incomodidad, del sufrimiento, del dolor, de lo que te causa tensión. Hermanos, la depresión a veces no se va. El cáncer a veces tampoco se va. Esos dolores neurálgicos tampoco se van. Pero Dios te enseña a vivir en ellos, a vivir a través de ellos y saber que estamos acompañados. El Evangelio nos pone en medio de esos problemas, y el Evangelio nos pone con Cristo y estar en paz con Él. Por eso decía que muchos libros de psicología, muchos libros de superación y cursos de coaching, o sea, de manejo, nos enseñan que debemos de huir de las relaciones tóxicas, ¿sí? Por eso es que a veces vemos, después de un cursito en neurocoaching, que llega la persona a abandonar al cónyuge, llega a abandonar a sus hijos. Pero les decía, el Evangelio nos muestra que en el matrimonio hay dolor, hay sufrimiento, hay incomodidad, hay tensiones.
En ser padre también hay incomunidades, hay dolores. Todo padre yo creo que ha llorado alguna vez por un hijo, ¿sí? Tenemos problemas con amistades, porque como decía, son relaciones con personas pecadoras que se van a lastimar sí o sí en algún momento. Y debemos lidiar con todas esas situaciones, con todos esos malos momentos. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Como decía, todo eso lo tenemos que llevar con fe, nuestras cargas. Todo eso debemos llevarlos con confianza en las promesas en Cristo Jesús. Yo sé que a veces nosotros como cristianos pecamos y a veces no pecamos porque era nuestra intención, ¿no? O no pecamos como antes solíamos hacerlo, así lo muestra, por ejemplo, Pablo en Romanos 7:19. Dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago, ¿sí? Pero si sabemos como cristianos que tenemos esa lucha, pero que también nos acompaña el Espíritu Santo, ¿no sería bueno pelearlo con mayor intensidad porque tenemos a quien nos ayuda? Porque hermanos, no somos parte de este mundo y también llevamos problemas que igual que en este mundo. La naturaleza que está dentro de nosotros, la naturaleza de pecado, continúa aún poniendo batalla en contra del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos pone los deseos que tiene Dios para nosotros, pero nuestra naturaleza no, ¿sí? Y estas dos fuerzas, nosotros digamos que una vez vi un meme que dice, somos un híbrido, ¿no? Donde nuestro cuerpo aún sigue deseando el mal, aún sigue teniendo esos malos pensamientos, esos deseos, la carne, o sea, deseos humanos, ¿sí? Pero el Espíritu Santo también tiene esa lucha. Entonces, lo vemos en Gálatas 5:17, dice que la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que el espíritu, lo contrario de lo que el espíritu quiere, que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da el deseo que se opone a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente dentro de sí y entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea, hay veces que tenemos todas las intenciones de llevar las cosas bien y nuestra vieja naturaleza, ese que refunfuñea, ese que se enoja con cualquier cosa y ese que dice, nada más le dicen tantito, y ahí estamos luchando contra nuestra vieja naturaleza. Por ejemplo, no sé si muchos de ustedes o algunos, pues les tocó ir a algún retiro bíblico, y cuando se salía de esos retiros, se le venía uno, ay Señor, gracias, hoy qué bonito, pasé, y alguien te decía, vamos a jugar. No, yo quiero escuchar su palabra, conocerlo, y vamos a esto. No, yo quiero aprender más y ya. Pero, ¿qué sucede cuando uno viene, pues, a lo mejor el que le gusta fútbol fue a ver su partido, o aquel que le gusta hacer cosas y le dicen, oye, vamos a orar. Ahorita no tengo tiempo. Hoy vamos a aprender algo de la palabra. No, ahorita no puedo, ¿sí?
¿Por qué? Porque esas dos naturalezas están oponiéndose, ¿sí? Pero, ¿cómo es que puedo ser un cristiano más santificado? ¿Y escuchando su palabra solamente los días domingos? ¿O poniendo en práctica o escuchándola todos los días? ¿Sí? Practicando su palabra también, sí, es cierto. ¿Solamente los domingos? No, todos los días, las 24 horas, aún en nuestros pensamientos, ¿sí? Aún en nuestros pensamientos, necesitamos practicarlo, cosas que la gente no ve ni escucha, pero está dentro de nosotros mismos. También ahí tenemos que practicar eso. ¿Qué hacía Pablo para sujetar su carne? Dice en 1 Corintios 9:27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en mansedumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sí? Se da cuenta ahí, decía, no, pues por eso hay gente que se da sus latigazos, ¿no? Y vemos que había monjes en monasterios que se daban sus latigazos, y los de allá de Guerrero también en Semana Santa se dan sus latigazos. Eso dice, golpear mi cuerpo, ¿no? Por eso puse otros dos, el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente y en la traducción Lenguaje Actual. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, ¿sí? Como hace un atleta, se cuida de lo que come, a qué horas duerme, corre, ¿sí? Dice, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado, ¿sí? Y en la traducción lenguaje actual dice, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí, ¿sí? ¿Y cuántos hermanos hemos visto así? Que estaban aquí como yo predicando. ¿Cuántos pastores estaban así, predicando la sana doctrina y fueron descalificados? Por eso es un llamado a la santidad, hermanos. El deseo de la carne o los deseos humanos a veces son muy fuertes. Basta con que descuides un solo día tu santificación, tu oración, poner la santidad en práctica, ¿no? Al día siguiente nada más un día, como dicen, vete al cine, vete a bailar, vete a una fiesta, y al día siguiente, ahora sí, ¿a dónde? Y aquí vamos a hacer, ¿no? O sea, nuestros deseos son instantáneos e inmediatos, ¿no? O sea, dices, ay, tanto que estuve orando, tanto que me estuve santificando y nada más con un día ya fue suficiente. El viejo hombre vuelve a hacer a sus andadas, ¿no? Por eso decía en Primera de Pedro 2, del 11 al 12, Primera de Pedro 2, del 11 al 12, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Sí? Entonces, Dios nos pide que nos abstengamos, significa que batallemos, que le demos buena batalla a esa carne, que a veces quiere hacer lo suyo, que quiere volver al viejo hombre y con un solo día, que nos mantengamos listos, que nos mantengamos pendientes de lo que pasa en nuestra mente, de lo que pasa en nuestras respuestas, ¿no? A ver. Ok. Este mismo versículo lo vamos a ver, por ejemplo, en
a palabra de Dios, dice: queridos hermanos, ustedes son como extranjeros y forasteros en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Ustedes viven rodeados de gente que no creen y tal vez digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede si soy un cristiano que vivo como mundano? ¿Sí? Porque sí he visto unos que dicen: es que yo vivo así para ganar a otros mundanos. No, Dios no se manejó así, incluso cuando decían que Él bebía con pecadores, ¿no? Él era luz, ¿sí? Él no bebía ni hacía pecado igual con ellos. Por eso dice, por eso a veces había que revisar si vives como una persona del mundo. Sería bueno revisar si te has arrepentido, si has nacido de nuevo, si eres hijo de Dios o si Dios ya te ha llamado, pues que respondas a ese llamado, ¿sí? Porque Dios da de su Espíritu Santo a todo nacido de nuevo para que pueda librar esa batalla en contra del mal. En Efesios 1 del 13 al 14 dice: y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando ustedes creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu que es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza, ¿sí? Si no crees que tienes el Espíritu Santo, entonces somos gente dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, gente que no es ayudada por el Espíritu Santo de Dios. Dios les ha dado el Espíritu Santo de Dios para que podamos controlar esa naturaleza pecaminosa que vive dentro de nosotros. Dice en Romanos 8, del 9 al 10, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu Santo. Son controlados por el Espíritu Santo, son controlados por el Espíritu, sí, el Espíritu Santo de Dios que vive en ustedes. Recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Entonces, se da cuenta, Dios no nos ha dejado desprovistos de que quiero ser santo, sino que Él también obra en nosotros, en esa santidad, en esa continuidad para que no caigamos en el pecado, para que continuemos glorificando y siendo un pueblo santo. Porque dice en Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo pensaríamos eso en lo contrario, no? Todos los que no son guiados por Dios, o todos los que no son guiados por el Espíritu Santo, no son hijos de Dios. Entonces, analicemos, nuestra manera de vestir habla de uno. Nuestro carácter, la manera en que contestamos, la manera en la que llevamos, habla de nosotros.
Nuestras decisiones hablan de nosotros. Nuestros pecados hablan de nosotros. Ellos revelan lo que hay en nuestro corazón. Ese fruto revela quién es el Padre, ¿sí? Miren, por ejemplo, dice en Hebreos 12, del 3 al 6, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo dio y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les ha dado a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos una gran razón de mantenernos santos, ¿no? Como decía este versículo, aún nuestro Señor Jesucristo, la gente lo odió y lo hizo sufrir, pero nosotros aún no hemos muerto como Él, ¿sí? Porque Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿sí? Y como hijos deberíamos darlo todo contra el pecado, así como Cristo murió por el pecado. Corrijamos nuestras motivaciones a veces de una santidad liviana, una santidad que a veces queremos ver bien vistos en la congregación, a veces queremos ser bien vistos en la familia, que nos reconozcan otros cristianos en la calle. Pero si no te motiva la muerte de Cristo, si no te motiva el ser santo cuando nadie te ve en tus pensamientos, cuando nadie te dice, bravo, que sea cuando te odian, cuando se rían de ti, cuando te hagan sufrir sin motivo. La santidad te permitirá seguir adelante. O yo podría decir, ¿tan pocos pecados te perdonó Cristo? Lucas 7:47 dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Realmente debemos ser santas porque Él es santo. Debemos ser santas porque Él murió por nuestros pecados. Debemos ser santos porque Él nos proveyó de un Espíritu Santo que nos permite llevar esa santidad adelante a través de este mundo. Él nos llama a crecer, ¿sí? Vean lo que dice Pedro, 2 de Pedro 3:18. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Él nos pide que crezcamos en gracia y conocimiento. ¿Sí, hermanos? Yo de pronto veo que crecemos mucho en conocimiento. Conocemos cristología, a lo mejor conocemos mucha de la sana doctrina que aquí recibimos, pero no crecemos en santidad. No se puede crecer, se puede crecer en conocimiento, pero es una realidad que no se puede crecer en santidad.
sin el conocimiento de Dios, de saber lo que le agrada a Él, ¿sí? ¿Cuál es su voluntad? Y así vivirla. ¿Cuánto tiempo llevamos en esta congregación escuchando la sana enseñanza? ¿Y cuánto nos parecemos a Cristo hoy? El pastor puede traer buena enseñanza, sana enseñanza, pero nosotros estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Estamos permitiendo que haga lo suyo, o somos indiferentes. Es la oración que tú haces: Señor, cambia mi vida hoy. Y el día de mañana: Señor, cámbiame hoy. En Filipenses, Pablo le da un mensaje de ocuparse de la salvación para no caer en pecado en nuestra santificación. En Filipenses 2, del 12 al 13. Este versículo, como anteriormente había comentado en alguna otra predica, se utiliza mucho para decirle que la salvación se pierde, pero realmente esta es parte de una enseñanza de la santificación progresiva, que significa que nos ocupemos en ser santos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros el que nos permite hacer todo eso. Hermanos, Dios nos ha regalado muchos, y deberíamos estar ocupados en esta salvación, en esta santificación. Miren, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Dio de su gracia abundante y derramó sobre nosotros. Compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda su sabiduría y entendimiento. Ha dado que estemos unidos a Cristo y hemos recibido herencia por parte de Dios. Nos identificó como suyos al darnos el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. ¿Sí? El Espíritu Santo que nos da la garantía de parte de Dios que somos un pueblo suyo comprado por Él. ¿Sí? ¿Dónde lo dice eso? Efesios 1, del 3 al 14, lo puse ahí para que lo veamos escrito. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismos por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra.
Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano, Él nos eligió de antemano y hace todas las cosas que resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Qué hermoso, ¿no? Fíjense, yo sé que aquí hay hermanos que también, que sí andan en santidad. Y fíjese lo que tiene la palabra de Dios aún para los que son ya santos. Primera de Tesalonicenses 4:1. Finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, ¿sí? Hermanos que sabemos que oran por nosotros, por los enfermos, nuestro Señor pide que lo hagan aún más, ¿sí? Hermanos que hablan a otros hermanos, ¿cómo está, hermano? Bien, estamos orando juntamente con usted para que sane. Dios pide que lo hagan aún más. Hermanos que ya se aprendieron el nombre del hermano que viene cada una vez al mes. Ya no es el gordito. ¿Se acuerdan del gordito que sale corriendo? Sí, hermanos que ya se aprendieron el nombre de ese hermano. Nuestro Señor nos pide que lo hagamos aún más, ¿sí? Y estamos armando despensas para las necesidades de las familias. Nuestro Señor pide que hagamos aún más. Pastor, prepara el estudio, prepara listo para alimentar su pueblo. El Señor pide que lo haga aún más amor, aún más unión, aún más santidad, aún más consagración, hasta que lleguemos a ser imagen de su Hijo. Porque dice en Romanos 8, del 29 al 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también a estos glorificó. Dice en Primera de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos hacer, la santificación final. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios nos pide que seamos santos, porque Él es santo, que seamos apartados, que así como Él hizo, Él murió por nosotros, mostremos ese amor que Él tuvo por nosotros al morir y que demos fuerte lucha contra el pecado, que el pecado no gane
nuestra santificación mientras estamos aquí, que no perdamos esa santificación y esa comunión con Dios mientras esperamos nuestra glorificación final. Dios pide que no se desanimen, que continúen, que si has sentido el llamado de ser santo y que es algo que tú has venido a escucharlo o a verlo, a ver después esta prédica a través de los medios de las redes, pues que pidas que Cristo te perdone, que te des de su Espíritu Santo para que puedas afrontar este mundo de aflicción y que seamos distintos al mundo, porque desafortunadamente su iglesia actualmente es igual al mundo. Podemos ver tristemente que la mayoría de iglesias busca cómo montar espectáculos para mantener entretenidos a las cabras y dan poca alimentación a las ovejas. Por supuesto que aquí tampoco, en esta congregación no sucede, pero no nos llenemos solamente de conocimiento, sino que nos llenemos de santidad, que llevemos ese conocimiento a lo que le agrada a Dios, que seamos más y más cada día. Señor, ya hoy hice más, porque Cristo hizo todo por nosotros. Que hermanos, ese es el llamado de nuestro Señor con su mensaje de hoy. Doy gracias al tiempo que nos dio, a la invitación del pastor. Y vamos a orar pidiendo que continuemos en la santidad. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo con mis hermanos, Señor. Sé que a veces es difícil, Señor, de dar a entender lo que tú quieres para tu pueblo, Señor. Pero tú has abierto los oídos de muchos de mis hermanos a que sean un pueblo santo, porque tú eres santo. También yo sé que mientras preparaba este tema, también me hablaste a mí, también al estar verificando estos versículos, porque tu palabra es para todos, es tanto para que el que ayuda a dar esta palabra, tanto como para el que estudia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado de tu Espíritu, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, que están enfermos, Señor, que se encuentran desde sus casas, Señor, llevando este tiempo, Señor. Que sean santos, Señor. Que los ayudes, Señor, ante todos sus pensamientos. Que tú los amas y que estás con ellos y que nunca te has apartado de ellos y nunca los dejarás hasta que estemos cerca contigo, hasta que lleguemos a nuestra meta. Gracias, Señor, por la misericordia que hemos recibido, Señor, porque si la santificación de tu pueblo fuera para todos, Señor, mi familia estuviera aquí, Señor, mis padres estuvieran aquí, mis amigos estuvieran aquí, pero he recibido una gracia inmerecida y igual que mis hermanos estamos aquí escuchando tu palabra, tratando de llevar, Señor, nuestras cargas y nuestras aflicciones, nuestras enfermedades y ser santos porque tú eres santos y hacer más porque tú pides más de nosotros. Ayuda a mis hermanos, ayuda al pastor, Señor, ayúdame a mí, Señor, a que llevemos con bien tu palabra, Señor,
que seamos una congregación no con mucho conocimiento, sino que se muestre, Señor, siendo una congregación santa, no una congregación que puede responder una respuesta fácilmente, sino una congregación, Señor, que muestre tu santidad, Señor, que muestre en su vida que son apartados para ti, que viven una vida santa, Señor. Porque sabemos que a nadie impresiona, Señor, al maligno no impresiona a alguien que tiene mucho conocimiento, sino alguien que es santo, alguien que es apartado para ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.